Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo es, maestra? Buenas. Bien, Buenas tardes, maestra. buenas tardes. Esta semana está programada su ADA 6 para que la realicen y se suba a la plataforma de la escuela. Lo único que van a hacer con esa ADA es que van a tomar su actividad de Classroom de los alcances de la investigación, van a tomar la de la hipótesis y la que van a hacer esta semana, que todavía vamos a ver el tema, pero juntan esas tres actividades, las ponen en el mismo archivo y eso es lo que me van a entregar. O sea, básicamente ya tienen su ADA Maestra, casi completa. ¿Qué pasó? nada más quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que ahora que le comenté que le iba a mandar mis borradores. Bueno, el borrador que le había comentado mal. Uh-huh. Bueno, intenté mandarlos al correo que yo tengo y siguen apareciendo como que no les pedí un correo a un y utilicé también ese correo y tampoco me llegó, entonces le quería ver, me podría por correo en el chat, una manera en la cual me podía comunicar con usted, porque ya pasó casi una semana y no puedo mandar mi aún. Ok, entonces está raro. O sea, yo no he recibido nada en ninguno de mis dos correos. Es que así me como que se manda, pero luego como a 2 horas de que lo mando, como que el correo no existe, Pues o que no existe. tienes que checar si lo estás escribiendo mal, porque desde que le pongas algo que no es, Ahí te lo... no lo manda, obviamente. Si le pones mayúscula en lugar de He minúscula, visto. no te lo va a mandar. Si pones un punto en lugar de un guión bajo o al revés, tampoco. Si hay un espacio, por ejemplo, cuando le das copiar y pegar en el teléfono, a veces te deja un espacio después del punto com. Y ese espacio es un carácter más que considera cuando se está poniendo el correo y ya no te lo acepta porque piensa que es otra cosa que pusiste y que no debes poner. Pues está bien, maestra. Sería revisarlo entonces. Y en ese caso, pues a más tardar hoy con el correo que me va a dar. Sería. ¿Yo? ¿Yo qué? Gracias, maestra. Ahí te lo paso. Ahí está, ya lo Ya lo que es, escribí. maestra. Sí, ya lo escribí, pero vean que esté bien escrito, porque si no está bien escrito no se envía nada y les rebota. Ok, entonces en eso consiste su ADA 6, en agarrar lo que hicieron en alcances, lo que hicieron de hipótesis y lo que van a hacer el jueves, todo en un mismo archivo, con el mismo formato y lo suben a la plataforma antes de las 11:59 de la noche del sábado, de este sábado. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el tema que corresponde a esta semana para que podamos trabajar y terminar nuestra ADA 6. Voy a poner la presentación y ustedes prepárense para tomar apuntes.
Ahí está. Elección del diseño de la investigación. Ya tenemos el tema, ya tenemos planteamiento, ya tenemos marco teórico, ya tenemos definido el alcance, si requiere hipótesis o no, ya lo tenemos también. Ahora viene la parte en la que nosotros planeamos qué vamos a hacer ahora y cómo lo vamos a hacer. Normalmente cuando nosotros estamos ante una situación normal que requiere cierta planificación, pues lo vemos con anticipación. Ahora, hay muchas estrategias que se podrían manejar para la misma situación, pero pues puede ser que las estrategias resulten o no resulten. Por ejemplo, cuando queremos invitar a alguien a salir, no importa con qué fines, pero cuando queremos invitar a alguien a salir, se puede hacer de varias maneras. O sea, hasta tú te pones a pensar, no, pues lo primero que voy a hacer es averiguar los lugares a los que le gustaría ir o los que normalmente frecuenta la persona. Y luego, pues de esos lugares, pues voy a, si no los conozco, pues voy a averiguar un poco sobre esos lugares para irlos conociendo y poder elegir así como que el mejorcito. Y luego, podría averiguar un poquito sobre su disponibilidad de tiempo, o sea, si es una persona que está muy ocupada o si es una persona que cuando le digas te va a decir que sí, porque no tiene nada que hacer. Pero pues tú tienes que averiguar primero esa disponibilidad de tiempo y luego así como que más o menos se aceptaría salir contigo. O sea, son muchas cosas que hay que considerar y luego pues de todo esto que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, por ejemplo, para averiguar cuáles son sus lugares favoritos, pues puedo ir y preguntarle directamente. O puedo ir con sus personas cercanas y les pregunto. O puedo checar en Facebook a ver cuáles son los lugares a donde más va. Cosas así, ¿no? Entonces, eso que estamos haciendo ahorita es una estrategia. Y lo que ustedes van a hacer ahora, dependiendo de lo que veamos, es una estrategia. Pero una estrategia para obtener sus datos. Porque después de esto empieza la parte buena, porque ya hay que elegir personas, hay que elegir la técnica para recolectar los datos, hay que ir a buscarlos y shalala. Entonces ahorita es la planeación de cómo voy a hacer todo eso, pero vamos a ver los diferentes tipos de diseños. Y antes de ver los diferentes tipos de diseños, vamos a ver qué es un diseño para empezar. Definición de diseño. Se refiere al plan o estrategia para obtener la información que se desea. Pues ya dejamos claro que tenemos que hacer esto para poder llevarlo a cabo en los siguientes pasos. Es la manera como una idea de investigación se transforma en un proyecto que puede luego llevar a cabo en la práctica un investigador o un equipo de investigación. O sea que nuestra idea, que apenas tiene información preliminar con todo lo anterior, se puede decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y se concrete. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar nuestra propia estrategia. O sea que hay diseños que ya están establecidos y que podemos utilizar siempre y cuando se aplique para nuestra investigación. Y si vemos que no aplica, pues hacemos uno propio. O sea, vemos de qué manera
lo hacemos para que sí le convenga a la investigación. Incluso podría haber una combinación de diseños, pero pues eso depende de lo que la investigación, el tema, necesite. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Que mientras mejor armada esté la estrategia y todo se vea con lujo de detalles y con muchísimo cuidado, entonces vamos a tener lo que necesitamos. Si vemos que hay cosas que todavía están confusas o que no está bien organizado lo que vamos a hacer, entonces vamos a tener dificultades. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. Así como vas a obtener resultados diferentes, si vas y le preguntas a la persona lo que necesita saber, si se lo preguntas a sus allegados o si nada más ves sus redes sociales, cada una te va a dar un resultado distinto. Enfocado en lo mismo, pero te va a dar resultados distintos. Y lo mismo pasa con los diseños, que dependiendo del que elijas, es el tipo de resultado que te va a dar. Y pues tú tienes que elegir el que más vaya con tus intereses en la investigación. Tipos de diseño. Tenemos dos tipos de diseño principalmente, que son el experimental y el no experimental. Creo que ya saben más o menos a qué se refiere cada uno, ya lo hemos comentado, pero ahora vamos a ver específicamente qué involucra tener cualquiera de estos dos diseños, porque cada uno tiene sus especificaciones y pues no es nada más decir, voy a hacer un experimento, no. O no voy a hacer ningún experimento, no. Tenemos que ver qué tanto implica la parte experimental y qué tanto implica la no experimental. Diseños experimentales. Vamos a iniciar con este que es un poquito más extenso. El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. Al hablar de diseño experimental, necesariamente hay que hacer experimentos. ¿Pero qué es un experimento? En la general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. O sea, básicamente que nosotros hacemos algo y vemos qué pasa cuando hacemos ese algo. Y sobre qué lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo sobre una situación, si lo estamos haciendo sobre una persona, sobre un animalito, sobre una planta. Pero nosotros estamos haciendo algo y luego vamos a observar qué sucede después de hacer ese algo. La acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, implica un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Aquí pues ya está más especificado, pero va a lo mismo. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que manipular las variables para observar qué sucede con las otras variables y que a partir de esa manipulación obtenemos resultado. Esa es la esencia de los diseños experimentales. Nosotros tenemos que hacer los cambios, ya sea poner la variable, quitar la variable, hacer algún cambio, moverle aquí, moverle allá, para ver qué sucede. Requisitos para que tengamos una investigación de diseño experimental. Primero, la manipulación intencional de una o más variables independientes. Tiene que haber esta manipulación. No importa cómo la hagas. De hecho, aquí tenemos dos tipos para hacer la manipulación. Pero tiene que haber. Si nosotros no hacemos alguna acción que implique cambios o no cambios, entonces no podemos decir que estamos haciendo experimental. Tenemos la manipulación por grados y las modalidades de manipulación.
En el caso de la manipulación por grados, estamos hablando de que, pues, ¿qué tanto manipulemos la variable? Las más sencillas, los grados más sencillos es presencia y ausencia. O sea, cuando está la variable y cuando no está la variable. O sea, y cuando vimos el caso de la harina de nopal, ahí vemos que pues tiene grupos experimentales, uno experimental, uno de control, y que a un grupo se le dio la harina y a otro grupo se le dio un medicamento normal para la enfermedad. Y ahí estamos viendo que se está haciendo manipulación por grados de presencia y ausencia. O sea, ¿qué pasa cuando está y qué pasa cuando no está? El de modalidades de manipulación es cuando tenemos otros factores, o sea, que son varios factores y que tengo que probar cada uno de esos factores para que yo sepa qué pasa con cada uno de ellos. Ahí tenemos como ejemplo cuando queremos saber sobre tipos de semillas o cuando queremos saber sobre medios de comunicación en una empresa. Por ejemplo, o sea, si queremos hablar de este tema en particular, pues tendría que ser, bueno, yo quiero saber cuál es el mejor medio de comunicación para una empresa. Y tengo como opciones una circular, un correo, una carta y un memorándum, vamos a suponer. Y digo, bueno, para que yo pueda saber cuál es el más efectivo, entonces pues voy a hacer mi experimento, voy a ir mandando cada uno de esos y voy a ver las reacciones. O sea, voy a mandar una carta y vamos a ver cómo reacciona la gente que recibe la carta. O sea, si es más rápido o tardan más o no le hacen caso. Nada. Luego voy a mandar el correo y vamos a ver la reacción. Voy a mandar el memorándum y vamos a ver la reacción. Voy a mandar la circular y vamos a ver la reacción. Eso es modalidades de manipulación. O sea, tenemos varias cosas, pero al final pues siempre estamos manipulando a la variable. Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. O sea, cuando estamos hablando del primero que les mencioné, de la harina de nopal. O sea que medir el efecto quiere decir que después del consumo de la harina de nopal por un determinado tiempo, pues tenemos que ver si hubo mejora en la salud o no. Y si hay mejores resultados con la harina que con el medicamento normal, y por eso tenemos un grupo que no se sometió a eso y se sometió a otra cosa. Entonces, hay que hacer estas mediciones para que nosotros podamos tener un resultado. Tercer requisito, control y validez interna de la situación experimental. Pues esto tiene que ver con el uso de los grupos que vamos a manejar dentro del experimento y cómo vamos a irlos llevando para que nos dé los resultados. Tenemos el de varios grupos de comparación, que es aplicable para el ejemplo de la harina de nopal. Y tenemos también la equivalencia de los grupos. O sea, en el caso de que sean varios grupos de comparación, ahí tenemos la opción de que sean personas seleccionadas, que tú eliges, o que sean personas al azar, pero que presenten la condición que tú necesitas que tengan, como en el caso de que estén enfermos de osteopenia, osteoporosis, o que corran el riesgo de. Y en la de equivalencia de los grupos es totalmente al azar, pero hay que ver que el grupo esté equilibrado, o sea que no vamos a especificar ninguna característica, pero tenemos que ver que los grupos que se vayan a formar pues tengan equilibrio en cuanto a las personalidades o las características de los que lo integran.
sea, ahí no podemos controlar quiénes, o pues sí, o sea, no los vamos a elegir ni nada, y hasta cierto punto como que esa parte no se controla, pero sí tenemos que ver que haya semejanza, que haya equivalencia para que tengamos resultados más fieles. Un poquito complicado, pero cuando veamos la selección de la muestra, pues vamos a ver un poquito de las maneras en las que podemos elegir a nuestras personas y ver si tiene esta propiedad de que sean equivalentes. Diseños experimentales más utilizados. Tenemos 2. El diseño con postprueba únicamente y grupo de control. ¿A qué se refiere que sea nada más con postprueba? Que yo voy a formar mis grupos, mínimo 2. Que yo voy a formar mis grupos y que después de hacer el experimento con ellos, les ponga una prueba para que yo vea la medición de los resultados. A eso se refiere con postprueba, o sea, tiene que ser después del experimento y solo esa prueba voy a poner. Y dice, incluye 2 grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. O sea que con unos voy a hacer el experimento y con los otros no. Con los que no voy a hacer el experimento son mi grupo de control. Y el otro, con el que sí voy a hacer el experimento, es el experimental. La manipulación de la variable independiente alcanza solo 2 niveles, presencia y ausencia. O sea, ¿qué pasa cuando sí hay y qué pasa cuando no hay? Los casos o sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria, es lo que les había comentado, que puede ser cualquier persona elegida al azar, pero tiene que ser de un banco de personas que cumplan con las características, dependiendo si es de comparación, y si va a ser equivalencia, ahí no importa. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. Es lo que les dije. Después de hacer el experimento, vamos a medir lo que sucedió y poniéndole a ambos grupos la misma prueba para saber si hay diferencia, si hay concordancia, etc. El otro diseño es con preprueba, postprueba, o sea que se les pone una prueba antes y una prueba después del experimento. Este va más cuando es de equivalencia de grupos, o sea, tenemos que hacer una prueba antes para saber si hay un equilibrio entre los que están integrando los grupos o si hay mucha diferencia, y una vez que vemos que está equilibrado, entonces podemos hacer el experimento y le ponemos la otra prueba que va después del experimento para conocer los resultados en ambos grupos. Y dice, incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Antes de, les vamos a poner una prueba, a ver cómo está. Los participantes o casos se asignan al azar a los grupos. Es completamente azaroso y nadie sabe si va a ser elegido o no, y cualquiera puede ser elegido. Después a esto se les aplica simultáneamente la preprueba, o sea que una vez que ya están formados los grupos, a ambos les ponemos la misma prueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no. Pasa lo mismo que en el anterior. A uno les vamos a aplicar y va a ser nuestro grupo experimental, y el otro no le vamos a hacer nada, va a ser nuestro grupo de control. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba. O sea que ya que se hace el experimento, entonces a ambos grupos les doy la misma prueba para conocer los resultados. Esos son los más comunes que existen para el diseño experimental. Tenemos otro, que son los cuasi experimentos. Que sea cuasi no quiere decir precisamente
que vayamos a agregar mitad y mitad de experimental y no experimental. O sea, sí puede haber un poco de ambos, pero la característica principal es que en los diseños cuasi experimentales nosotros no formamos los grupos que vamos a manejar. Son grupos ya establecidos que nosotros nada más vamos a tomar para hacer nuestro experimento. En los anteriores, nosotros lo hacemos, aunque sea de manera azarosa, pero hay sistemas, hay programas que permiten hacer esta elección para formar los grupos. Y yo como investigador lo hago. En este caso, ¿no? Dice, los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren en los experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Obviamente cuando tú los eliges y vas a tomar el control de equivalencia, pues tú procuras que tus grupos estén equilibrados. Pero aquí no se puede dar eso, porque son grupos que ya están formados y no sabes y no podrías saberlo hasta que hagas tu experimento si están equilibrados o no. Por ejemplo, para tener un cuasi experimento, y eso yo lo vi mucho en años anteriores, incluso cuando no daba la materia, pero pues ahí iban y lo hacían. Cuando decimos, es que mi población es gente de la escuela. Y luego, bueno, es que voy a agarrar a los grupos de primer año. Voy a agarrar al grupo tal, al grupo tal, al grupo tal. Esos grupos ya están formados. Los formó la misma escuela. Entonces tú nada más llegas y haces tu experimento con ese grupo y no vas a tener la seguridad de que sea un grupo equivalente o equilibrado. Simplemente vas a llegar y se los vas a poner. Igual así como, no, pues es que yo quiero investigar sobre la gente que consume drogas, pero que está en rehabilitación, por ejemplo, y que vayan, no, pues es que vayan a un centro de rehabilitación y digan, es que necesito hacer una actividad o hacer un experimento, como lo quieran llamar, con gente que esté aquí, pero que acaba de entrar. No sé cómo se maneje, pero probablemente hacen grupos, así como pueden hacerlos de los que ya llevan tiempo ahí combinando con los que acaban de entrar. Puede ser que hayan grupos para los que acaban de entrar, para los que están así como que mitad y mitad, para los que ya llevan bastante rato, o sea, depende de cómo se maneje, pero pues hay grupos que ya están formados y ustedes solo van y ya estuvo. Ese es un cuasi experimento. Así, sí se experimenta, sí se hace, pero lo haces con grupos establecidos. Y se llaman intactos. Contextos de los experimentos. Eso también ya lo habíamos comentado. Pueden ser en un laboratorio o puede ser no precisamente en el campo, pero sí en el hábitat natural de lo que vayamos a investigar. Si estamos hablando de estudiantes, en una escuela. Si estamos hablando de personas en general, casi vamos a ir a un parque y vamos a agarrar lo primero que pase. Si estamos hablando de animalitos, pues vamos a ir a donde estén los animalitos y dependiendo de qué animalito es. Y así sucesivamente. Diseños no experimentales. Investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables. Aquí nosotros no vamos a tener ningún control
sobre lo que vaya a pasar con mis variables. Yo simplemente tengo que ver qué pasa, observar, y eso me va a dar mis datos. Casi la base de un diseño no experimental es la observación, pero no es el único. Luego vamos a ver, cuando veamos recolección de datos, pues vamos a ver todas las técnicas que se pueden utilizar para esto. Pero básicamente es eso, o sea, tú no haces nada para que algo ocurra, simplemente cuando ocurre, entonces tienes que estar ahí para ver qué sucede. Se trata de estudios donde no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. No hacemos nada. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Eso es lo único que vamos a hacer en el diseño no experimental. Casi es siéntate, observa y anota. Ejemplo, para que veamos la diferencia entre una situación experimental, un diseño experimental y una no experimental, pues puse la misma situación, pero visto desde ambos lados. La experimental dice, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Hay muchos curiosos que de repente se ponen así, ay, ¿y cómo se vería molesta? O sea, cuando no conocen a la persona, ay, ¿cómo se vería molesta? Y hacen lo que ustedes creen que le va a molestar o han investigado previamente qué le hace enojar para hacerlo y que se enoje y que ustedes puedan ver su reacción. Eso es un experimento. Si fuera no experimental, pues es ver las reacciones de esa persona cuando llegue enojada. O sea, que tienen que esperar a que se moleste para que ustedes puedan ver su reacción. No ustedes provocar la molestia, sino que hay que esperar en qué momento se va a molestar y que una vez que ya esté así, vamos a ver qué hace. Esa es la gran diferencia entre un experimental y un no experimental. Experimental, yo lo hago. No experimental, pasa solo. Clasificación de los diseños no experimentales. Tenemos 3. El transeccional o transversal, en donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. O sea que nosotros vamos a hacer la recolección de datos una vez y tiene que ser en un tiempo específico. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre la elección en las compras en la época de verano. Sabemos que cuando hay temporada de vacaciones, pues es cuando empiezan a sacar que si los trajes de baño, que si las piscinas inflables, y empiezan a poner en oferta ropa de playa, chanclas, juguetitos y cosas así, ¿no? Entonces, para que nosotros veamos si hay aumento en las ventas, por ejemplo, de esos productos, pues tiene que ser en la época de verano, o sea, empezando más o menos por el mes de mayo, junio, julio, para hacer el estudio o para hacer la recolección de los datos. En el longitudinal se recolectan datos a través del tiempo en diversos puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Si estamos hablando de la misma situación de las compras de los productos de verano, pues si hacemos el estudio en la época del verano, tenemos resultados, pero podemos hacer otra recolección de datos en invierno, por ejemplo, pero con los mismos productos, a ver
si hay algún cambio. Y normalmente cuando se hacen estudios longitudinales, pues tiene que ver más que nada con personas y y tiene que pasar, por ejemplo, años para que podamos obtener datos. Vamos a suponer que me mencionaron hace ratito la situación de los embarazos en adolescentes, que pues para saber o comparar cómo son las reacciones ahora, por ejemplo, de los padres o la situación que vive la adolescente embarazada y en general las adolescentes embarazadas. Compararlo con cómo era antes, o sea, cuáles eran las situaciones que se daban con los padres antes, las reacciones y demás. Si nosotros hiciéramos una recolección longitudinal, tendríamos que hacer, por ejemplo, la recolección ahorita y luego de esperar por ahí como, ¿qué será? 3, 4, 5 años después para hacer la misma recolección igual con adolescentes embarazadas, pero obviamente pues ya hay años de diferencia entre mi primera recolección y mi siguiente recolección. Y si quiero tener más datos, entonces podría esperar otros años para hacer lo mismo, o sea, pero tiene que ser gente en la misma condición, más o menos con la misma edad, etcétera, etcétera, para que yo pueda tener esos resultados. Sí lleva su rato, o sea, para hacer una investigación de diseño no experimental y que sea longitudinal, pues sí lleva su tiempo. Pero nosotros, al ser estudiantes y que digamos, bueno, es que yo necesito un estudio que tenga diseño no experimental y que sea longitudinal, una opción que yo les di a esos que me lo comentaron es que le pregunten a gente adulta. O sea, que además de agarrar adolescentes que estén viviendo la situación actualmente, que le pregunten a gente adulta que haya estado en la misma situación y saber cómo reaccionaron sus padres o si tenía problemas con ellos, problemas de comunicación o que no la tomaban en cuenta o que se peleaban mucho. Vaya a saber qué, pero que le pregunten a gente adulta para que se pueda ver la diferencia entre la época de la gente adulta y la época de las que están siendo adolescentes ahora. Y así, pero de eso se trata. Y los estudios de caso. Los estudios de caso son investigaciones sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad que es visto y analizado intensiva y detalladamente como una entidad. O sea, en los estudios de caso nos vamos a enfocar, por ejemplo, para los que se agarran, que si los problemas de su colonia, el estudio de caso es de su colonia, o sea, se van a enfocar nada más en lo que ocurre en su colonia para poder hacer la investigación. Si estamos hablando de estudiantes y nos estamos enfocando en una escuela, pues solo en esa escuela, y cuando se vaya a redactar, pues obviamente hacemos mención de nuestra zona, de nuestro grupo, de lo que estemos investigando. Por eso cuando nosotros analizamos algún estudio de caso, pues es muy específico, o sea, es de un lugar en específico, de un grupo de personas en específico, y plantea toda la situación de lo que ocurre con eso que se investiga. Entonces, eso es un estudio de caso. Nos vamos a enfocar específicamente en un tipo de persona o que vive en algún lugar en particular y lo vamos a investigar lo más detenido, detallado y analizado posible. ¿Dudas?
¿Qué pasa si le digo que todo? No pasa nada, Bueno, en casi todo. no pasa nada, es normal. Es normal que haya confusión. Es que me hizo muchas bolas con los tipos de investigación, me hizo muchas bolas, yo solo conocía 3 ¿Tres qué? métodos de investigación. Pues es que dependiendo de la etapa de tu investigación es que van saliendo los tipos y se pueden combinar, por eso vemos que hay un montón. Pero aquí en lo que te debes enfocar es en lo que necesitas. O sea, si estamos hablando de tu investigación en particular, que queríamos, que era sobre las personas enfermas de SIDA, Yucatán, era en Yucatán, era en Mérida, no me acuerdo el lugar, pero no era tan lejano. Entonces, otra cosa, y ahorita que me acuerdo, aparte de que tenemos que decidir el diseño, tenemos que decidir el enfoque. Y no lo incluí aquí porque no es tan complicado. Solo son 3 enfoques y depende de los datos que ustedes quieren obtener. O sea, si quieren obtener cantidades, cifras, estadísticas, su enfoque es cuantitativo. Si quieren características, descripciones, explicaciones, es cualitativo. Pero si quieren ambos, tanto cifras como características, es mixto. Y ustedes, pues, desde un principio y desde que hacen su planteamiento, más o menos ya ven qué tipo de datos quieren obtener. Entonces esa parte no es tan difícil. Pero en esta parte del diseño, sí, porque tienen que considerar, primero, ustedes van a hacer algo para que ocurran ciertas cosas, o sea, van a hacer experimentos, o van a dejar que la cosa fluya y ustedes solo van a llegar a observar o a recolectar los datos como mejor le convenga a la investigación. Eso es lo primero que tienen que decidir. Y una vez que tengan, si es con experimento o sin experimento, entonces ya se ponen a pensar más específico si va a ser con lo que sugiere lo experimental o con lo que sugiere el no experimental, o ustedes van a hacer algo propio. Pero pues todo está basado en todo lo anterior. ¿Alguna otra pregunta? ¿Creo que me va a volver a explicar esto, maestra? No lo puedo volver a explicar. Estaríamos perdiendo mucho tiempo. Lo que sí es que la presentación está en la plataforma. La descargan, la leen, pueden investigar más a fondo en otras fuentes y ya si de plano con eso no entra en sus cabecitas, entonces me pueden preguntar. Ya saben que yo estoy disponible a dudas dentro del horario de atención. Fuera del horario de atención difícilmente puedo atenderles, pero ahí estoy. Y de todas maneras nos queda la clase de mañana. Mañana les voy a poner una actividad que no tiene que ver con Classroom. O sea, no es así como que, es la actividad que voy a hacer en Classroom. No, esa parte. Y nada más para ver si esto quedó claro. ¿Ok? Así que, si no les quedó claro, No bajar puntos si no quiero claro. no, ¿por qué? O sea, la actividad. No les... Es que no le entendí nada, maestra. Pues no les voy a bajar puntos si contestan mal. Ya saben que a mí me molesta que ni siquiera hagan el intento. Pero si contestan mal no va a pasar nada. Ustedes tranquilos, yo nerviosa. ¿Ok? Entonces, descarguen la presentación, estúdienla, investiguen también.
si les hace falta. Y mañana vamos a hacer una pequeña actividad para ver cómo estuvo, si todavía hay dudas, si ya quedó claro todo, para que podamos hacer la actividad del jueves. Maestra, ¿Qué pasó? yo cuando trato de descargar la presentación, no me deja, la descargo, la abro en PowerPoint y ahí dice que hay un error y que no se puede abrir. Así que, ¿qué pasa? Igual un amigo mío me la pasó y la volví a descargar, la volví a abrir y en mi PowerPoint no me deja abrir la presentación. ¿A alguien más le pasa lo mismo? Si solo O es... sea, a mí me que, ajá, como que no existe el archivo y no sé qué. Y dice algo así como ejecutar o algo, y ya no, entonces me cierra el programa. Y pues no sabía si le iba a preguntar que si no lo puedo poner como PDF para que se descargue y así, pero no sé. Sí podría, pero también tendrías que revisar tu Office, porque a lo mejor es eso lo que está fallando realmente. O sea, si a nadie más le pasa lo mismo, o sea que no tienen problemas para descargar y para ver, entonces tiene que ver algo de tu computadora o de tu Office y eso puede ocasionar que no lo veas, pero sí, lo voy a poner en PDF y lo voy a volver a subir. No sé si hoy, pero sí. Oh, ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, por hoy ya terminamos. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Repasen, por favor. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Adiós.